Dios te dice, mi silencio te preparó para algo que hoy comprenderás finalmente. Amado, hoy no has llegado por azares del destino a este video. Llegaste porque lo que estás a punto de escuchar Dios lo preparó para ti, así que prepárate. Él te dice con ternura las siguientes palabras. Amado, no estás solo en medio de la aflicción. Hay un tipo de dolor que no se ve, que no se explica fácilmente, y que muchas veces ni siquiera sabes cómo poner en palabras. No es el dolor de una pérdida visible, no es el dolor de algo que claramente terminó, es el dolor del silencio, el dolor de orar y no recibir respuesta, de esperar y no ver señales, de creer y aún así sentir que nada cambia. Ese momento en el que levantas la mirada al cielo y lo único que encuentras es silencio. Y lo más difícil no es solo lo que estás viviendo, es lo que empiezas a pensar en medio de ese silencio. Empiezas a cuestionarte. ¿Dios me estará escuchando? ¿Se olvidó de mí? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Y poco a poco, sin darte cuenta, ese silencio empieza a desgastar tu fe. Empieza a llenarte de dudas, empieza a debilitar tu esperanza, empieza a hacerte sentir solo, incluso cuando sabes que crees en Dios. Pero hoy necesitas detenerte un momento y escuchar esto con toda claridad. El silencio de Dios nunca ha sido ausencia, nunca. El silencio de Dios es una estrategia, es un lenguaje distinto. Es una forma profunda de trabajar en ti, sin que lo notes de inmediato, porque hay cosas que Dios no puede hacer en medio del ruido. Hay procesos que solo se forman en el silencio, y si tú estás aquí ahora mismo, no es casualidad. Llegaste a este mensaje en el momento exacto en el que tu corazón necesitaba entender esto, porque estás a punto de ver con claridad lo que antes te confundía. La Biblia dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí está la clave: Dios no piensa como tú. Tú quieres respuestas rápidas, Dios trabaja con procesos profundos. Tú quieres claridad inmediata, Dios construye propósito eterno. Tú quieres entender ahora, Dios quiere formarte primero. Y ahí es donde el silencio se vuelve necesario. Porque el silencio te obliga a crecer, te obliga a confiar sin ver, te obliga a permanecer sin entender, te obliga a seguir aun cuando no tienes confirmación. Y eso es fe real. No la fe emocional que depende de sentir algo, sino la fe firme que se sostiene incluso cuando no hay señales. Ahora escucha esto con atención. Si Dios respondiera inmediatamente a cada oración, nunca desarrollarías una fe profunda. Dependerías de respuestas, no de su presencia. Y Dios no quiere que dependas de respuestas, quiere que dependas de Él. Por eso el silencio no es un error, es una herramienta que Dios usa para moldearte. Porque mientras tú pensabas que nada estaba pasando, Dios estaba trabajando intensamente. Estaba acomodando situaciones, estaba alineando personas, estaba cerrando puertas que te habrían lastimado, estaba retrasando respuestas que aún no estabas listo para recibir. Y lo más importante, estaba trabajando dentro de ti. Porque el mayor cambio que Dios hace no es fuera, es dentro. Tal vez tú estabas pidiendo que cambiara la situación, pero Dios estaba cambiando tu corazón. Tal vez pedías que se resolviera todo rápido, pero Dios estaba enseñándote a tener paciencia. Tal vez querías una señal inmediata, pero Dios estaba fortaleciendo tu discernimiento. Y todo eso toma tiempo, tiempo que a veces se siente eterno, tiempo que a veces duele, tiempo que a veces desespera. Pero ese tiempo nunca es en vano, porque el silencio de Dios no es vacío, es proceso, es formación, es preparación, es Dios quitando lo que no sirve para poder darte lo que sí. Es Dios limpiando tu interior para que no arruines lo que viene. Es Dios fortaleciendo tu carácter para que no te quiebres cuando llegue la bendición. Porque hay bendiciones que si llegan antes de tiempo, se convierten en cargas. Hay respuestas que si llegan sin preparación, se pierden.
Y Dios no quiere darte algo para que luego lo pierdas. Quiere darte algo que puedas sostener, que puedas cuidar, que puedas disfrutar sin miedo. Por eso guardó silencio, no para ignorarte, sino para protegerte. No para alejarse, sino para trabajar más profundo. No para abandonarte, sino para prepararte. Y ahora estás empezando a entenderlo. Ahora comienzas a ver que ese silencio no era vacío, era intención, era precisión, era amor en una forma que no comprendías. Si esta palabra está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: Dios estaba obrando en el silencio. Escríbelo con fe, no como una frase más, sino como una declaración de entendimiento, porque cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de desesperarte, dejas de exigir respuestas inmediatas, dejas de interpretar el silencio como abandono y comienzas a confiar, a descansar, a creer incluso sin ver. Pero esto apenas comienza. Enseguida vas a entender algo aún más profundo. No solo por qué Dios guardó silencio, sino qué estaba preparando específicamente para tu vida en ese tiempo. Y cuando lo veas con claridad, vas a darte cuenta de que nada fue casualidad, nada fue pérdida, nada fue en vano. Dios siempre estuvo ahí, obrando en silencio, pero obrando con propósito. Dios te dice: mi silencio te preparó para algo que hoy comprenderás finalmente. Hay algo que empieza a revelarse cuando dejas de luchar contra el silencio y comienzas a observarlo con otros ojos. Porque al principio duele, confunde, desordena, pero cuando permaneces, cuando no te vas, cuando decides quedarte incluso sin entender, algo cambia. Empiezas a notar detalles que antes no veías. Empiezas a darte cuenta de que aunque Dios no respondía como esperabas, sí estaba haciendo algo. Tal vez no en lo que tú querías, pero sí en lo que necesitabas. Y eso es lo que transforma tu perspectiva. Porque el silencio de Dios no significa que Él se detuvo, significa que cambió la forma en la que está obrando. Y aquí es donde muchos fallan, porque esperan que Dios actúe siempre de la misma manera, que hable igual, que responda igual, que se manifieste igual. Pero Dios no es predecible, Dios es preciso, y cuando guarda silencio no es porque no tenga nada que decir, es porque está diciendo algo más profundo, algo que no se escucha con los oídos, se entiende con el proceso. Y eso es exactamente lo que te ha pasado. Tal vez no escuchaste una respuesta clara, pero cambiaste. Tal vez no viste una señal inmediata, pero creciste. Tal vez no obtuviste lo que pedías en el momento, pero hoy eres más fuerte que antes. Y eso no es casualidad, eso es evidencia, evidencia de que Dios estaba trabajando en ti, porque hay cosas que solo se logran en el silencio: la paciencia, la madurez, la estabilidad emocional, la fe que no depende de resultados. Todo eso se forma en procesos donde no tienes el control. Y aunque al inicio te resististe, ahora empiezas a entender. Empiezas a ver que ese tiempo no fue pérdida, fue inversión. Porque mientras tú pensabas que estabas esperando, Dios estaba construyendo. Construyendo una base más firme en tu vida, construyendo una fe más estable, construyendo una versión de ti que no se quiebra fácilmente. Y eso era necesario, porque lo que viene no es pequeño, y no podía llegar a una versión frágil de ti. Tenía que llegar a una versión preparada, y esa versión se formó en el silencio. La Biblia dice en Lamentaciones 3:25-26, bueno es Jehová a los que en él esperan, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Observa esto: esperar en silencio, no con ansiedad, no con desesperación, no con presión, en silencio. Eso significa que hay una forma correcta de atravesar estos procesos, no resistiéndolos, sino confiando dentro de ellos. Porque cuando confías, el proceso deja de ser una carga y se convierte en preparación. Y eso cambia todo, porque ya no preguntas con desesperación, ¿por qué no pasa nada? Ahora entiendes, Dios está haciendo algo que aún no veo, y eso te da paz. Una paz que no depende de respuestas externas, sino de una certeza interna. La certeza de que Dios sigue en control. Aunque no hable como antes, aunque no responda de inmediato, aunque el proceso sea más largo de lo que esperabas, Él sigue obrando.
y eso es suficiente. Ahora, hay algo muy importante que quiero decirte. Permanece hasta el final. No te desconectes, porque en la última parte vamos a hacer una oración poderosa por tu vida. Una oración específica para tu proceso, para tu situación, para ese momento que estás viviendo. Y no es casualidad que estés aquí. Dios ya empezó algo contigo en este mensaje y quiere completarlo. Quédate, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Ahora escucha esto con atención. El silencio también te enseñó a soltar. Soltar expectativas, soltar tiempos humanos, soltar la necesidad de tener todo bajo control. Y eso es libertad, porque mientras intentabas controlar todo, vivías en tensión. Pero cuando comenzaste a soltar, algo cambió. Tal vez no todo se resolvió de inmediato, pero tu interior empezó a descansar. Y ese descanso es una señal de que estás alineándote con Dios. Porque cuando te alineas con Él, no necesitas entender todo, solo necesitas confiar. Y eso es lo que ahora estás aprendiendo, no desde la teoría, sino desde la experiencia, porque lo viviste, lo atravesaste, lo sentiste, y ahora lo que viene te hará comprender finalmente algo muy revelador. ¿Qué estaba preparando Dios específicamente en ese silencio? ¿Y por qué lo que viene ahora no solo compensará el tiempo de espera, sino que lo superará completamente? Si esta palabra está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: el silencio me estaba formando. Hazlo como una declaración, como una forma de reconocer que lo que viviste no fue en vano. Y prepárate, porque lo que estás a punto de entender va a cambiar tu manera de ver cada proceso para siempre. Dios te dice: mi silencio te preparó para algo que hoy comprenderás finalmente. Hay un momento en todo proceso donde algo hace clic dentro de ti. No es un ruido externo, no es una señal espectacular, es algo interno, una comprensión, una claridad que no tenías antes. Y de pronto empiezas a unir todo, empiezas a ver que lo que viviste tenía sentido, que ese silencio que tanto te dolió no fue un vacío, fue una construcción, porque ahora puedes mirar atrás y darte cuenta de algo que antes no podías ver. Si Dios te hubiera respondido cuando tú querías, no serías la persona que eres hoy. No tendrías la misma fortaleza, no tendrías la misma madurez, no tendrías la misma capacidad de confiar, y eso lo cambia todo, porque lo que Dios estaba formando no era solo una respuesta, era una versión nueva de ti, una versión que no depende de señales para creer, una versión que no se quiebra cuando no entiende, una versión que puede permanecer incluso en el silencio, y eso tiene un valor eterno. La Biblia dice en Hebreos 10:36, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Observa esto: primero paciencia, luego promesa, primero proceso, luego manifestación, primero formación, luego resultado, y eso es exactamente lo que has estado viviendo. Tal vez tú pensabas que el silencio era el final, pero en realidad era la antesala de algo que necesitaba preparación. Porque lo que viene no es algo que se improvisa, es algo que se construye, y esa construcción ocurrió en lo invisible. Mientras tú esperabas, Dios alineaba. Mientras tú dudabas, Dios ordenaba. Mientras tú pensabas que nada pasaba, Dios avanzaba. Y ahora estás entrando en el punto donde eso comienza a manifestarse. Tal vez no de golpe, pero sí con claridad. Porque cuando Dios actúa, no deja dudas, y aquí es donde necesitas prestar mucha atención. Lo que viene no se va a sostener con la versión antigua de ti. Se va a sostener con la versión que nació en el silencio, con la versión que aprendió a esperar, con la versión que aprendió a confiar, con la versión que aprendió a depender de Dios más que de las circunstancias. Y eso es lo que te va a permitir no perder lo que estás a punto de recibir, porque hay personas que reciben respuestas, pero no las sostienen, porque no fueron preparados, pero tú sí, porque pasaste por el silencio. Y eso te dio algo que no se compra, no se aprende rápido, no se improvisa, te dio profundidad. Ahora hay algo importante que no puedes ignorar en este punto. Tu conexión con Dios,
porque lo que te sostuvo en el silencio no fue una respuesta, fue tu relación con Él. Y eso es lo que debes seguir fortaleciendo, porque no se trata solo de recibir lo que viene, se trata de mantenerte alineado después de recibirlo. Y eso ocurre a través de la oración, pero no una oración superficial, una oración real, una oración donde te conectas, donde escuchas, donde alineas tu corazón con el de Dios. Por eso, si tú sientes que necesitas profundizar en esto, que necesitas aprender a orar de una manera más efectiva y ver respuestas reales en tu vida, quiero invitarte a algo muy especial. Tenemos una guía completamente gratuita donde te enseñamos paso a paso cómo orar con poder, cómo conectar verdaderamente con Dios y cómo activar una fe que produce resultados. La puedes descargar en el enlace que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado justo aquí abajo. Es una herramienta práctica, directa y puede ayudarte a llevar tu relación con Dios a un nivel mucho más profundo, porque cuando aprendes a orar correctamente, dejas de depender solo de lo que ves y comienzas a caminar con dirección. Ahora vuelve a esto, el silencio no fue un error, fue una inversión en tu carácter, una inversión en tu fe, una inversión en tu propósito, y ahora estás viendo los frutos, tal vez aún no completamente, pero ya comienzan a aparecer. Y eso es señal de que estás en el momento correcto, el momento donde todo empieza a encajar, donde lo que antes no entendías, ahora tiene sentido, donde lo que antes dolía, ahora se justifica, donde lo que antes te confundía, ahora te fortalece. Y eso es el inicio de una nueva etapa. Si esta palabra está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: el silencio me preparó. Hazlo como una declaración, como una forma de reconocer que todo lo que viviste tuvo un propósito. Y no te desconectes, permanece hasta el final, porque justo en los siguientes instantes vamos a hacer una oración poderosa por tu vida. Y no te preocupes más, Dios está en control de tu situación. Nuestra oración será por ti, declarando paz a tu corazón y para que Dios te muestre cómo alinearte completamente con lo que Dios está haciendo en esta nueva etapa. Lo que viviste en el silencio no fue el final, fue el comienzo de algo que ahora estás listo para recibir. Continúa escuchando. Dios te dice: mi silencio te preparó para algo que hoy comprenderás finalmente. Si ya llegaste hasta este punto del mensaje, ahora puedes verlo con claridad. Lo que antes te confundía, hoy empieza a tener sentido. Lo que antes te dolía, hoy comienza a explicarse. Lo que antes parecía ausencia, hoy entiendes que era preparación, porque el silencio de Dios no fue un error en tu historia, fue una parte esencial de ella, y ahora estás en el punto donde todo comienza a alinearse. Tal vez no de forma inmediata, tal vez no como imaginabas, pero sí de una manera firme, clara y con propósito, porque Dios no hace las cosas a medias. Él no te lleva a un proceso para dejarlo incompleto. Todo lo que empezó en ese silencio, ahora comienza a tomar forma, y eso cambia tu manera de mirar atrás, porque ya no ves ese tiempo como pérdida, lo ves como inversión, inversión en tu carácter, inversión en tu fe, inversión en tu capacidad de confiar, incluso cuando no entendías, y eso tiene recompensa. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo, incluso lo que no entendiste, incluso lo que dolió, incluso lo que parecía fuera de lugar, todo, en el tiempo de Dios, se vuelve hermoso, y eso es lo que estás comenzando a experimentar, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Dios nunca estuvo callado sin razón, siempre estuvo obrando, siempre estuvo alineando, siempre estuvo preparando algo que hoy comienzas a comprender. Y eso te da paz, no una paz superficial, una paz profunda, la paz de saber que no estás solo, la paz de saber que todo tiene sentido, la paz de saber que lo que viene está en manos de Dios. Ahora, si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios nunca estuvo en silencio sin propósito. Hazlo como una declaración, como una forma de sellar esta verdad en tu vida. También quiero invitarte a algo importante. Comparte este mensaje con alguien que haya pasado por un tiempo de silencio.
Puede ser que esta palabra sea la respuesta que estaba esperando. Suscríbete al canal La Fe es Ahora y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen tu fe y te ayudan a caminar con claridad en medio de cualquier proceso, y le damos la gloria a Dios por ello. Y por favor no olvides descargar nuestra guía totalmente gratuita para que fortalezcas tus oraciones a partir de hoy. Y en el mismo enlace tendrás acceso a nuestro libro digital titulado El secreto para que Dios responda a todas tus oraciones. Sin duda un poderoso libro que puedes leer hoy mismo desde tu celular. Ambas cosas las encontrarás en la descripción y en el primer comentario fijado justo debajo. Estas son herramientas prácticas y sumamente poderosas para verdaderas personas comprometidas con su vida espiritual. Sin duda te ayudarán a conectar con Dios de una forma muy real y ver respuestas poderosas en tu vida. Ahora, solo quiero hacer una oración por ti antes de finalizar este mensaje. Pon tu mano en el corazón con toda tu fe en Cristo y recíbela en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, hoy pongo delante de ti a cada persona que ha pasado por un tiempo de silencio, de espera y de incertidumbre. Tú conoces cada lágrima, cada oración no respondida y cada momento donde sintieron que no estabas. Pero hoy recordamos tu palabra en Jeremías 29:11, donde dices que tus planes son de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos. Declaramos esa promesa sobre sus vidas. Padre, conforme a Salmos 37:5, encomendamos a ti su camino y confiamos en que tú actuarás. Aún en lo que no entienden, aún en lo que no ven, sabemos que tú estás obrando. Señor, tu palabra dice en Isaías 40:31 que los que esperan en ti renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas y no se cansarán. Hoy declaramos renovación sobre sus vidas, fortaleza en su espíritu y paz en su mente. Y conforme a Romanos 8:28, declaramos que todo lo que han vivido, incluso el silencio, está obrando para bien. Nada fue en vano, nada se perdió. Todo está siendo usado por ti para un propósito mayor. Llena sus corazones de paz, alinea sus pensamientos con tu verdad y dales la certeza de que lo que viene será mejor de lo que imaginaron. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda esto siempre. El silencio que te confundió fue el mismo que te preparó, y ahora estás listo para entenderlo todo. Y cuando Dios revela el propósito, todo cambia. Dios te bendiga. La fe es ahora.